Estimados amigos, tengan todos un excelente día. Que la, el poder de la lectura nos ilumine y nos dé un mejor conocimiento y una mejor visión de las cosas, de la vida. Un día como hoy, de 1965, es asesinado el líder afroamericano Malcolm X. Podríamos hablar de él todo el día, habría muchísimas cosas que hablar en cuanto a lo que escribió, sus libros, su literatura, sus aportes. Podríamos decir muchas cosas, pero vamos a comprimirlo y a resumirlo lo mejor que podamos. Orador, ministro religioso, activista, defensor de los derechos humanos y civiles en los Estados Unidos. Eh, Acusó siempre a los blancos del trato injusto con sus conciudadanos afroamericanos. A su vez, los blancos también lo acusaban a él de predicar y promover el racismo y la violencia. Reconocido como una de las personas más influyentes de la historia de los Estados Unidos y uno de los líderes más importantes del movimiento por los derechos civiles en su época. A los 6 años, su padre es asesinado, aunque el dictamen de la policía y de los forenses dictó otra cosa. El señor sufrió un golpe en la cabeza y se salió del tren y luego se arrojó debajo de las vías del tren. Ese fue el suicidio, o sea, se intentó suicidar primero dándose un golpe en la cabeza y luego se botó al tren. Sin embargo, pues esto después se supo que nunca había sido así, aunque pues la verdad nunca salió a la luz. Su papá era un líder que luchaba por los derechos de los trabajadores, de los trabajadores negros en Estados Unidos. Por esta razón la esposa sufre una crisis nerviosa, es declarada incompetente para criar a sus hijos, le quitan la custodia de sus hijos, eso la trastorna mucho y es internada en un hospital psiquiátrico. Malcolm pues va a vivir con una de sus hermanas, sigue estudiando, era un estudiante excelente, un muy buen estudiante, pero cuando estaba en 9º grado, un profesor le dijo que su aspiración de ser abogado era demasiado grande para él ser un negro. Entonces, eso lo desanima, se retira del estudio y emprende una carrera delincuencial corta. Paga una condena entre 8 y 10 años en una prisión. La condena fue dura porque él tenía una novia blanca y la policía lo acusó a él de haberla eh, incitado mentalmente, haberla trabajado mentalmente para que ella se convirtiera en una delincuente. Entonces fue más la cuestión racial, porque pues en esa época era inaudito que una mujer blanca tuviera alguna relación íntima con un hombre negro. Pasó 8 años en prisión. Fue un alumno destacado, como ya vimos. Viajó por varios países de África en su correría, incluso viajó a Rusia, se reunió con Fidel Castro. En la cárcel se volvió un ávido lector, empezó a leer mucha literatura, a investigar, a hacer su propia introspección. Allí conoce el Islam, se convierte al Islam. También cuando sale tiene problemas con la gente del Islam, los trata de hipócritas y bueno, tenía una serie de circunstancias. Más tarde, un grupo de este movimiento de la Nación del Islam, es un movimiento que nació en Estados Unidos para la lucha de las personas en cuanto a la religión del Islam, las personas afroamericanas que tenían la tendencia de estar en esta religión. Ellos mismos, 3 personas de este grupo, más tarde serían quien lo asesinara. Fundó varios grupos y varios movimientos por los derechos civiles. Fue una persona que trabajó mucho por tratar de terminar con la apartheid y la discriminación en los Estados Unidos. Y fue
uno de los oradores más apetecidos en las universidades de los Estados Unidos. La lectura, obviamente, cambió su forma de pensar, sus visitas a África, sus visitas a Rusia, sus visitas a Cuba, le cambiaron la perspectiva en cuanto a no solamente a la religión, sino a la política y a la parte social y a la forma de gestar su lucha. Dejó una idea de pronto de una lucha de confrontación y empezó a hacer una lucha más, eh, más del diálogo y a través del diálogo y de la conversación. El, realmente el tema de hoy es recordar a una persona que aportó una parte o generó un muro fuerte para la construcción de lo que de pronto hoy se ve en los Estados Unidos en cuanto a la libertad. Mm, Aunque Estados Unidos siempre promulgó y siempre habló de ser el país de la libertad, de ser el país de toda esta cuestión, para nadie es un secreto que Estados Unidos sufrió unos eventos de lucha en cuanto a toda clase de racismo, porque hubo racismo a los chinos, hubo racismo en contra de los mismos nativos americanos, los indios americanos. Mm, Hubo una lucha contra los hindúes cuando empezaron a llegar tanta gente hindú, cuando llegaba, con los afrodescendientes americanos. Entonces, Estados Unidos ha tenido un conglomerado de circunstancias en cuanto al racismo, que no es solamente con la lucha de la gente negra, pero todas estas luchas fueron la base para que la discriminación tomara otro rumbo y hoy se pudiera ver a personas de todas las razas en Estados Unidos ejerciendo cargos importantes, desde presidentes, como ya lo vimos con Barack. Todo este movimiento es como la base fundamental para que esto se hubiera podido lograr. Hubiera querido resumir un poco más el video, pero realmente es alguien bien importante en la lucha. Entonces, mm, espero que les haya podido gustar este video y bueno, esperamos que nos sigan apoyando y que nos sigan eh, dando el like. Que tengan un excelente día.